Así que vamos al estudio de la palabra. Siempre tenemos un reto acá con nuestra productora porque basta saber la cantidad de páginas que yo tengo en mis notas, lo cual nos puede anticipar que esto va a tomar bastantes minutos, o no tantos, o medianamente. Bueno, hoy el reto era 6 páginas y espero que de aquí a la medianoche ya hayamos terminado. Eso para que todo el mundo esté animado al estudiar la palabra en esta tarde. ¿Cómo perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Cuál es la respuesta más carnal, más humana que todos tenemos cuando alguien ha hecho algo en contra de nosotros y la intención de perdonarlo está en la última parte de la última lista y abajo en el precipicio del perdón? Y pues no queremos hacerlo, ni queremos siquiera entrar en el tema porque consideramos que esa persona no merece ese perdón. Y es ahí donde tenemos que recurrir inevitablemente a la palabra del Señor para poder encontrar la guía que la Escritura nos entrega para poder hacerlo, si es que tenemos que hacerlo, y realmente perdonar. Porque cuando hay una ofensa que está viva ahí en nuestra piel, en nuestra mente, realmente nos hace daño. Estropea nuestro humor, estropea nuestra capacidad creadora, estropea nuestra relación con el Creador. Y aún más, estropea también la relación con nuestro prójimo a nuestro alrededor, quien sea. Porque si se parece un poco al ofensor, pues ya lo queremos tener también en la lista negra. Así que la pregunta es una pregunta legítima en medio de este tema de la vida cristiana. ¿Cómo hago para perdonar a aquellos que me han ofendido? Nuestra reacción más humana es pagarle con la misma moneda. O como dice el famoso, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Lo consideraremos también en un momento más. Son las opciones que tenemos. Pero la mejor opción siempre viene de la palabra del Señor. Y en esa palabra vamos a buscar la respuesta esta tarde para esta pregunta trascendental de nuestra vida cristiana. ¿Cómo perdonar a aquellos que nos han ofendido? Y esto resulta tan común porque prácticamente no hay ser humano que no haya tenido la experiencia de haberse encontrado con otro ser humano con la misma dignidad y a veces con el mismo anhelo de servicio al Señor, y sin embargo hemos dicho, hemos hecho, hemos reaccionado de una manera en que hemos ofendido al otro de una manera grave. Así que a todos en algún momento nos han pasado situaciones como estas en la vida ministerial, en la vida del trabajo, en la vida de la casa, en la vida de la familia, en la vida de todos los aspectos que nos corresponde vivir. Así que la pregunta es, ¿cómo debemos responder cuando ocurren este tipo de ofensas? Y frente a eso, lo que la Biblia primero que declara es que de acuerdo con ella debemos perdonar. No es un asunto opcional, no es un asunto que lo vamos a someter a nuestra consideración. No, la palabra del Señor no lo sugiere, más bien lo ordena, que debemos perdonar frente a todas las ofensas que podamos recibir en nuestra vida. Ahora, ¿cómo debemos responder cuando ocurren tales ofensas? Es el perdón el ejercicio natural para iniciar este proceso. Además, que Efesios capítulo 4, versículo 32 dice lo siguiente: en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y después dice, y si les da la gana, perdónense, ¿verdad? No, no dice eso. Dice claramente, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Pum! Y aquí establece un parámetro de referencia, un parámetro de comparación, un parámetro que nos debe dar luz y perspectiva en cuanto a lo que debemos hacer y aquello que no debemos demorar. En vez de esto,
En vez de andar ahí de malcriados, debemos ser bondadosos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros primero. Así que ahí hay un parámetro de referencia claramente establecido. Ahora, este fue Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, pero también lo encontramos escribiéndole a los hermanos de Colosenses, y en el capítulo 3 él declara lo siguiente: sean mutuamente tolerables. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense otra vez de la misma manera que Cristo los perdonó. Así que la clave en ambos pasajes de la Escritura es que debemos perdonar a otros creyentes como Dios nos perdonó. Pregunto, ¿todo el perdón que Dios nos ha dado a nosotros, nos lo merecemos, nos lo merecíamos? Aquí estoy viendo a dos rostros que me hacen que no, y es correcta la respuesta. Ninguno realmente nos merecemos eso, pero ahí está el fundamento y el peso de la respuesta de la palabra. Sean mutuamente tolerantes. Y si alguno tiene una queja contra el otro, bueno, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Así que la clave en ambos pasajes de la Escritura es que debemos perdonar a otros creyentes como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, para tener una pregunta específica, clara y rápida, y una respuesta todavía más precisa, más clara y rápida, es la siguiente: ¿por qué perdonamos? Porque nosotros fuimos perdonados. Así de simple. Y nuestro llamado es ser imitadores de Cristo. Entonces, si Él nos perdona, si Él nos perdonó, si Él dio su vida por nosotros, ¿qué menos podemos hacer nosotros por otro por el cual también Cristo murió y que a lo mejor falló en insultarnos o decirnos algo feo? Pero eso no implica que yo voy a responder a esa manera, a esa fealdad, a ese maltrato, sino que tengo que ser lo suficientemente tolerable para practicar el perdón de la misma manera en que yo lo he recibido. Así que nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón de Dios para con nosotros. Ahora, para perdonar a los que pecan contra nosotros, primero debemos entender, por supuesto, el perdón de Dios. Ahora, Dios no perdona a todos automáticamente sin condiciones previas. Si lo hiciera, no habría una consecuencia tan tremenda como un lago de fuego descrito en el Apocalipsis para todo aquel que no haya obedecido las instrucciones del Señor. Y ahí encontramos el pasaje. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué le parece? Ahí, como quien dice, sin anestesia, sin ninguna manera de disminuir la consecuencia del pecado, ahí está, fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Así que todo aquel que no está registrado en el libro de la vida, este es su castigo, esta es su consecuencia, esto es lo que va a cosechar. Entonces, el perdón correctamente entendido implica arrepentimiento por parte del pecador y amor y gracia por parte de Dios. Entonces, cuando este perdón por aquello que nos han hecho va a funcionar, de manera más expedita y de manera más contundente, bueno, cuando aquel que cometió ese problema nos insultó, habló mal de nosotros o hizo aquello que tanto nos incomodó, bueno, se arrepiente. Se arrepiente y el expresar ese arrepentimiento por parte del pecador,
va a producir el amor y la gracia por parte de Dios, lo que va a permitir otra vez armonizar esta situación donde ni uno ni otro ya es el culpable de todos los males. El amor y la gracia están allí. Y a menudo falta el arrepentimiento. Y eso ocurre aún en el hecho de aceptar o no el señorío de Cristo en nuestra vida. Tengo que arrepentirme como parte de ese proceso. Así que el mandato de la Biblia de que nos perdonemos unos a otros no significa que ignoremos el pecado. Significa que con gusto, con gracia, con amor, extendemos ese perdón a aquel que se arrepiente. Ahora, si no hay arrepentimiento, pues no hay diálogo. Así que eso es parte de la vida cristiana. Así que siempre debemos estar dispuestos a perdonar cuando se nos da la oportunidad. Ahora, observe bien este pasaje, Mateo 18. Jesús les dijo, no te digo que hasta 7 veces perdones, sino más bien te digo hasta 70 veces 7. Y aquí en algunos casos aparece un debate matemático de alto nivel, donde algunos dicen que 7 por 7 son 49, por lo tanto tengo que perdonar 490 veces. Otros más elaborados dicen, bueno, no, esta no es una ecuación lineal, es una ecuación exponencial, por lo tanto la séptima vez tiene que ser elevada a la séptima potencia, por lo tanto van a ser 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 y por 7, y se va a producir una cantidad infinita de opciones de perdón. ¿Cuál es la verdadera? Pues la verdadera son ambas. La verdadera es que hay que, no 7, sino hasta 70 veces 7, todo lo que sea necesario. Así que eso implica que si usted y yo cometemos un pecado en un solo día 25 veces, y los 25 veces nos damos cuenta y nos arrepentimos, ¿el Señor le va a perdonar 25 o 24 solamente? Es correcto, le va a perdonar las 25 veces. Y si aún antes de dormir otra vez comete el error y usted se da cuenta y se arrepiente y pide perdón, el Señor le va a volver a perdonar. Así que negarse a perdonar a una persona que lo pide y demuestra resentimiento, amargura y enojo, y ninguno de ellos son los rasgos de un verdadero cristiano, pues no va a resolver ninguno de estos problemas. Perdonar a los que pecan contra nosotros requiere paciencia y tolerancia, porque el otro también tiene que darse cuenta de lo que tiene que hacer y lo que tiene que ajustar en su vida para provocar este momento de reconciliación y de perdón. Por eso está ahí este axioma de tiempo. ¿Tendré que esperar hasta 7 veces? Bueno, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Perdonar a los que pecan contra nosotros requiere, como dije, paciencia y tolerancia. Ahora, a veces esa paciencia y tolerancia nos tiene que preparar para no solamente días de espera, sino meses y años de espera hasta que la otra parte entienda de ese arrepentimiento que tiene que tener, y por lo tanto recién ahí comienza la búsqueda de la reconciliación. La iglesia, por ejemplo, tiene el mandato de ser paciente con todos, con todos. Y eso lo vemos claramente ahí en Tesalonicenses, donde me brinqué, parece un pasaje ahí, pero ahí viene. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Hay que ser pacientes dentro de la iglesia. Quisiéramos que pasaran muchas cosas rápidamente, se decidieran rápidamente y se ejecutaran rápidamente. No siempre eso es posible. ¿Por qué?
porque hay personalidades que están en el proceso. Algunos que son más rápidos, otros que son más lentos, otros que requieren mayor reflexión, otros que todavía no se arrepienten. En fin, todo eso tiene que armonizarse. Por lo tanto, debe haber paciencia con todos en todo momento, especialmente en la iglesia. Ahora, algo que me brinqué ahí, pero que necesito comentarlo. Negarse a perdonar a una persona que lo pide, y a veces se nos suben los humos a la cabeza y nuestro orgullo y nuestra soberbia se antepone a una verdadera reconciliación, muestra lamentablemente un resentimiento y una amargura que deteriora en vez de mejorar la relación entre unos y otros. Ahora, ninguno de estos elementos, resentimiento, amargura, enojo, son los rasgos de un verdadero cristiano. Y cada vez que hablamos de un rasgo cristiano, nunca tienen que dejar de mirar a Jesús para nuestra declaración de cristianismo. Yo no soy cristiano porque sigo un movimiento cristiano. No soy cristiano porque sigo a una iglesia cristiana. No, soy cristiano porque sigo a la persona de Cristo y porque busco imitarlo, busco hacer lo que a Él le gusta, lo que Él me instruye, lo que Él me aconseja. Eso es ser cristiano. Y lo más hermoso de esto es que mi modelo está enfrente mío. Y si a alguien le falta algún punto coma de conocer de Él, aquí está. Aquí lo puede examinar desde que nace hasta que entrega su vida, su último aliento en la cruz del Calvario. Así que ese es el desafío que tenemos cuando nos negamos a perdonar a una persona que lo pide. Estamos mostrando lo más triste del ser humano, la más grande falta de esperanza del ser humano, porque aunque conoce a Jesús, no se ha hecho parte de Él. Todavía duda, todavía le dice, bueno, déjame pensarlo un poco más. Sí, Señor Jesús, yo te amo, pero, y ahí está el pero. ¿Es que todavía habrá resentimiento? ¿Todavía hay amargura en su corazón? ¿Todavía hay enojo? Esos no son los rasgos de un verdadero cristiano. Así que, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso Pablo insiste y dice lo siguiente: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos, porque de esa manera logramos que el perdón sea un ejercicio no tan difícil para aquellos que han sido ofendidos. Esto quiere decir también que deberíamos ser capaces de pasar por alto los desaires personales y las ofensas menores. Es decir, no vale la pena molestarse por ese tipo de insultos. Debemos ser capaces. Nuestra madurez como cristianos debe ser capaz de hacernos inmune a esas cosas dichas a veces sin sentido, sin realmente prestar atención a las palabras correctas, y al darnos cuenta de que fueron dichas sin esa reflexión, pues simplemente no hacerle caso, no tomarlo en cuenta, ni siquiera imaginar que esa persona lo dijo pensando directamente en uno, sino simplemente fue un error. Jesús dijo esto en cuanto a esta situación, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y esto es algo que suena muy romántico, muy poético, pero que realmente muestra aquí nuestra capacidad real de ser capaces de perdonar a aquellos que nos han
ofendido. Así que no se trata solamente de resistir a esa persona y si va a hacer algo, pues que no lo haga. No, aquí el Señor va todavía un paso más adelante y dice, bueno, si ya hiciste todas esas cosas, pues ahora preséntale la otra cara de tu mejilla para que te insulte por el otro lado. No resistan al que es malo, sino que a cualquiera que les hiera la mejilla derecha, preséntenle también la mejilla izquierda. Ahora, por supuesto, no todas las bofetadas necesitan una respuesta. Ya lo dijimos, ¿verdad? No todas las bofetadas necesitan una respuesta. Simplemente algunas se dejan pasar, se ignoran, se perdonan y vamos adelante. Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros requiere el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Si no hay esa acción transformadora en nuestras vidas, usted nunca va a lograr armonizar estos principios que la palabra nos entregan y que nos permiten perdonar a aquellos que nos han ofendido. Hay algo profundo en la naturaleza humana caída que tiene sed de venganza e insta a pagar con la misma moneda. Naturalmente queremos causar el mismo tipo de lesión a aquel que nos maltrató. Y es aquí donde esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, parece que es la que más tiene sentido, ¿verdad? La que nos ayudaría teóricamente a arreglar rápidamente ese problema. Lamentablemente, no trae solución. Más bien genera otro problema más sobre el anterior. Por eso, la naturaleza caída del ser humano tiene sed de venganza e insta a pagar siempre con la misma moneda. Y por eso existe hasta el día de hoy esta ley del talión que, aunque fue abolida por Cristo, no necesariamente ha sido abolida de cada corazón. Porque si no hemos renunciado a ese yo demasiado grande que a veces tenemos, pues no se va a resolver una situación de perdonar a aquel que nos haya ofendido. En Cristo, sin embargo, se nos ha dado el poder de amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos maldicen y bendecir y orar por los que nos hacen daño. Dice Lucas, allí en el capítulo 6, a ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a aquellos a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Wow, esto parece una misión imposible de repente. Si estamos solamente actuando en nuestra carne, en nuestra humanidad, por supuesto, es una misión imposible. Pero cuando Cristo es el que está transformando nuestra vida, debe ser algo a lo cual todos tenemos acceso y con lo cual nos vamos a liberar de todas esas ofensas y de todo aquello que distrae nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos da un corazón que está dispuesto a perdonar y que obrará buscando ese propósito. Cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonar todas nuestras transgresiones, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener esta gracia para con otros. Y permítanme recordar este concepto. Cuando hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador, cuando descansamos en su gracia y en su amor, y ese Señor maravilloso nos entrega de su gracia a nosotros, nos perdonó inmediatamente todo aquello que fue parte de nuestro pasado.
Pero lo más fantástico y lo más generoso de parte de Él es que también nos está perdonando todos los errores que podemos cometer hoy. Y aquí está lo más sublime de todo esto, es que aún en su plan el Señor nos está perdonando hasta los errores que vamos a cometer, no mañana, sino el próximo año. Es decir, estamos cubiertos en el tiempo por la gracia y la misericordia del Señor. Así que a ustedes que me escuchan les digo, dice Lucas, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Hoy la mitad del planeta está en una disyuntiva gigantesca. Rusia y su líder mayor, por una falta de estas capacidades de perdón, está llevando a toda una nación, a todo un país, a un litigio bélico que puede traer tremendas consecuencias. ¿Qué trataron de hacer muchos de los líderes a nivel mundial? Hablar con este señor, llevarlo a la reflexión en tantas áreas distintas. Y parecía que uno u otro lo persuadía en ciertas cosas a este presidente. Pero tan pronto se cumplió una fecha que él tenía ya en su cabeza programada, ese mismo instante, después de un discurso de más de 1 hora para justificar su acción que no tiene justificación, comenzaron las beligerancias entre uno y otro estado. ¿Qué dice la palabra? Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por aquellos que los calumnian. ¿Ustedes piensan que si algún diplomático hubiese citado estas palabras y algo de esa sensibilidad espiritual hubiera caído en un corazón receptivo, qué podría haber ocasionado la práctica de este pasaje? Inmediatamente hubiera creado una necesidad imperiosa de armonizar la vida, la decisión y todos los planes de cada quien a un bien superior, a un bien donde lo bueno trasciende no solamente para un ganador, sino para todos. Y por eso esto sigue sonando fuertemente y debe seguir sonando fuertemente en la vida de cada creyente que pueda citar esto frente a cualquier liderazgo que pierde su horizonte simplemente porque el egoísmo, el odio y la maldición estrechan la visión de esa fe y de esa mente. Oren por aquellos que los calumnian. Así que Jesús nos da un corazón que está dispuesto a perdonar y que obrará buscando ese propósito. Cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas nuestras transgresiones, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener esa gracia para con otros a nuestro alrededor. Hemos pecado infinitamente más contra Dios que lo que cualquier persona puede pecar contra nosotros. Y es por eso que la parábola de Jesús allí en Mateo 18 es una poderosa ilustración de esta verdad. Y quiero que la disfrutemos, que la vayamos leyendo y nos impregnemos de ella y de los principios que afloran de esta parábola. Para que otra vez veamos la realidad de cómo perdonar a aquellos que nos han ofendido.
el señor Putin se declaraba un gran ofendido porque, según esto, no habían dado honor a todos los acuerdos previos que se habían establecido. Claro, él mirando para todos los demás, pero nunca mirándose a un espejo donde uno de los culpables también es él mismo. Y aquí viene esta parábola de Jesús para aclararnos cualquier duda que usted y yo tengamos y que nos facilitan este proceso de perdonar aún a aquellos que con severidad tremenda nos han ofendido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él. Se postró, se arrodilló, se dejó caer en el acto más humillante que pudo transmitir frente a su rey. Y le suplicó y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. Me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Mateo 18, 23 al 35. ¿Qué les parece? Una parábola que muchos de nosotros hemos leído, escuchado y eventualmente estudiado desde que éramos pequeños. Pero en la medida que vamos creciendo, esta misma parábola toma un protagonismo totalmente diferente al ser nosotros ahora no solamente los que podemos cumplir con lo que dice el reto de esta parábola, sino también evitar caer en el gran error de recibir la bendición, pero no de darle a otro la bendición que ni nosotros nos merecíamos, que el otro tampoco se merece, pero que al final la recibimos por la gracia del Señor. Dios promete que cuando venimos a Él pidiéndole perdón, Él nos lo concede gratuitamente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón que otorguemos no debe tener, límites, de la misma manera que el perdón de Dios es ilimitado. Así que, como dice Lucas 17, así que cuídense. Si un creyente peca, repréndanlo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónenlo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué debes hacer?
debemos perdonarlo. Al mismo tiempo debe ser observado que no es bíblico para una persona pecar habitualmente y continuamente como un estilo de vida. ¿Por qué quiere decir eso? Que estamos tomando livianamente el mensaje del Evangelio, que realmente no estamos haciendo caso, más bien nos estamos aprovechando una vez más de la bendición de Dios. Así que una persona que peca habitualmente y continuamente no muestra un cambio en su estilo de vida, probablemente es porque realmente no está tomando en serio el Evangelio del Señor. Por ello Pablo nos amonesta a todos y nos dice lo siguiente: examínense cada uno de ustedes si están verdaderamente en la fe. Pruébense unos a otros. ¿O no os conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Como cristianos tropezamos. Usted tropieza, yo tropiezo, pero no vivimos una vida de pecado continuo, porque tenemos el arrepentimiento. Y todos nosotros tenemos debilidades y podemos caer en pecado aun cuando no lo queramos hacer. Aún el apóstol Pablo hizo lo que no quería hacer por el pecado que obraba dentro de su propio cuerpo. Pero tan pronto se dio cuenta, reflexiona y cambia. Y nos ponemos en sintonía otra vez con la gracia redentora de Jesús en nuestra vida. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo vamos a hacer para perdonar a aquellos que nos han ofendido? Bueno, en primer lugar, como Pablo, la respuesta del creyente es odiar el pecado, arrepentirse de ello y pedir la gracia divina para superarlo. Es decir, tan pronto notamos en nuestra vida que hay algo que no está bien y es producto de ese pecado, bueno, tenemos que pedir ayuda. Y no hay mejor ayuda que pedirle que al Señor Jesucristo inmediatamente y directamente a Él. La respuesta del creyente es: odiamos el pecado, nos vamos a arrepentir de ello y pedimos la gracia divina, el poder divino, para poder superarlo. En segundo lugar, aunque nosotros no necesitemos caer debido a la suficiente gracia de Dios, a veces lo hacemos porque confiamos en nuestras fuerzas y nuestras fuerzas no son suficientes. Así que si cometemos ese error, pues no hay problema. En la gracia de Dios vamos a encontrar lo que necesitamos para salir victoriosos. Y también, finalmente, cuando nuestra fe se debilita y como Pedro negamos a nuestro Señor en palabra o en vida, aún así todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados de nuestros pecados. Habiendo un hálito de vida, siempre tenemos la oportunidad para arrepentirnos y para ser perdonados. Entonces, ¿cómo habremos de perdonar a aquellos que nos han ofendido? Por la misma razón por la cual usted y yo somos lo que somos. Recibimos de la gracia del Señor y por lo tanto nosotros tenemos que compartir de esa gracia también con los demás. ¿Es una tarea siempre fácil? No, no siempre es fácil. Pero en la medida que ejercitamos nuestra fe y ponemos como baluarte los principios que el propio Señor Jesús nos enseña en su palabra, por supuesto será algo que eventualmente lo dominemos como una disciplina espiritual y aún nos podamos anticipar a esos presuntas ofensas y aún olvidarlas o limpiarlas aún antes que lleguen. Todo eso como parte de una disciplina espiritual donde tenemos la herramienta y tenemos al modelo. Así es que, ¿lo podemos lograr? Por supuesto que sí. Siempre en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga
y nos ayude a salir adelante en esto, porque siempre podremos cuando estemos sujetos a la palabra de nuestro Señor. La invitación ahora es para que nos encontremos el próximo domingo, 11 de la mañana, aquí en el templo, para alabar y glorificar a nuestro buen Dios. Vamos a orar para despedirnos y pedir su bendición también en este día. Padre bueno, una vez más, gracias por tu palabra, gracias por este tema que al principio nos asusta, nos pone un poquito de nerviosos, pero que finalmente logramos entender que para perdonar a aquellos que nos han ofendido, no hay herramienta mejor que envolvernos en los brazos de nuestro Salvador y que Él tome cuidado de todo eso, fortaleciéndonos, haciéndonos más humildes, haciéndonos más sabios y imitadores de lo que tú haces, harías y harás siempre en medio de tu pueblo. Padre, gracias por esta fortaleza y por entender que en ti somos más que vencedores. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros y sobre cada familia de la iglesia, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántas veces hemos de perdonar al prójimo que nos hace una mala jugada? 7 veces. El Señor dijo, no, tal vez 70 veces 7. O lo que todavía es más grande, bueno, la séptima elevada a la séptima potencia, y a ver cómo le va con la cuenta ahí. Creo que no va a haber cuaderno suficiente para tomar nota de todo lo que tiene que perdonar, porque así el Señor lo quiere. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.